Saludos a todos, bienvenidos a el último gran día del 2022. ¿Y qué día tan grandioso va a ser este día en su cumplimiento? La cosa más grandiosa que Dios va a hacer. Y a pesar de ello, el, es el día santo de Dios del que se menciona menos en toda la Biblia y solamente se menciona dos veces. Entonces vamos a leer esto. Levítico 23, 34. Es el día menos mencionado. Levítico 23, versículo 34. Ahora, encaja con la fiesta de los tabernáculos porque sigue inmediatamente después del séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel diciendo, el 15º día del séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Y ya hicimos eso, ya la celebramos. Y fue una muy buena fiesta. Espero que todos ustedes hayan tenido una gran fiesta de tabernáculos. Y es algo muy interesante para que nosotros sepamos y podamos entender que nosotros vamos a vivir con Dios, a morar con Dios. Y vamos a ver cómo en este día, este último gran día, cómo va a haber una nueva Jerusalén. Pensemos en esto. Dice, el 15º día de este séptimo mes será la fiesta de los tabernáculos. En el primer día será una santa convocación, versículo 35. No hará ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Ahí está, una sola frase. Ahí está, este día. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne. Y no harán ningún trabajo servil en él. Y después nos da un resumen de todas las fiestas. Pero es algo muy interesante que lo que el mundo rechaza es exactamente lo que Dios usa para llevar a cabo su plan. El sábado, la Pascua, el panes en levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y ahora este día, el último gran día. El mundo ve estos días y dicen, bueno, eso ya no los tienen que guardar porque son días rituales. Bueno, no es una buena, esa no es buena excusa para deshacerse de ellos, porque había rituales en el templo todos los días también, ¿verdad? Versículo 38. Además de los sábados del Señor y además de sus regalos, y además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. También en el 15º día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual y en el octavo día será un sábado anual. Y luego les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? Al construir sus moradas temporales. Y como nosotros sabemos el día de hoy, todo en la tierra es temporal. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, ya que es el último gran día, vamos a recoger una ofrenda y vamos a utilizar esto para servir al pueblo de Dios, para predicar el Evangelio, para poder escribir y producir libros y folletos y todo para servir a Dios. Porque en la iglesia de Dios cristiana y bíblica no, nosotros no tomamos el dinero para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los hermanos y para a quien quiera que escuche. Ahora, en nuestros dos sitios, la verdad de Dios.org, el sitio está siendo rediseñado y no está listo todavía, pero queremos hacer lo que sea más fácil de entender, más fácil de utilizar. Y también con el otro sitio de Abre mis ojos. Ahora, porque este es un lugar muy bueno de Abre mis ojos, no solamente para las personas nuevas, sino también para cada uno de nosotros, porque cubrimos tópicos que son estrictamente bíblicos. Entonces, todo lo que hacemos está enfocado en eso.
y está enfocado en el reino de Dios. Y está enfocado para enfocarnos en el reino de Dios. Y con ello vamos a tomar una pausa para recoger una ofrenda. Bueno, ahora vamos a comenzar. ¿Cómo es que el último gran día es el gran día donde Dios va a traer la cosecha más grande de todas? Vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos acá a Juan 7, el Evangelio de Juan. Y aquí es donde dice que Jesucristo guardó la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a ver lo que dice aquí al final de esto. Y esto es al final del día 7, el principio del día 8. Versículo 37, Juan 7, 37. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, detengámonos a pensar en esto, en lo que acaba de decir. Dice, si alguien, cualquiera, no hay un calificativo de tiempo. Si alguien tiene sed, dice que vaya a él y beba. Obviamente esto es espiritualmente, pero pensemos en esto. La mayoría de las personas, desde Adán y Eva, todo a través de la historia, hasta el principio del milenio, muy pocos son los primeros frutos en la primera resurrección. Y la cosecha durante el milenio va a ser espectacular. Pero ¿qué hay de todos los demás? Porque porque se podría decir, bueno, es que Dios hace excepción de personas, porque todas las otras personas en el pasado simplemente los va a borrar y están muertos y ya están muertos y su memoria desaparece y a Dios no le importan esas personas. Y a través de la historia, las personas pueden pensar eso, ver todas las guerras, las hambrunas, incluso con el diluvio, todo. Y todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad hasta el regreso de Jesucristo. ¿Cuántas personas han vivido y muerto? Pero sin haber tenido esta oportunidad, como dice en el versículo 37, de que vayan a Él y beban. Pero vamos a leerlo aquí. Versículo 38, aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y en el versículo siguiente explica que este es el Espíritu Santo. Pero ¿qué hay acerca del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no fue dado a nadie excepto con unos pocos profetas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y algunos de los reyes. Nada más. Hasta que Cristo vino, y cuando Cristo vino, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Ahora, Dios no llamó al mundo. Y desde el principio que la iglesia fue fundada, la gran mayoría de las personas han vivido y muerto sin el conocimiento verdadero de Dios. Ahora, durante ese tiempo hubo algo de conocimiento acerca de Dios, pero inmediatamente Satanás se metió y empezó a crear la cristiandad falsa. Los verdaderos cristianos tuvieron que huir a los Alpes y fueron preservados por 1260 años hasta que fue el tiempo de tener la Biblia impresa. Pero ¿qué hay de todas estas personas? Porque aquí dice, si alguien. Entonces, pero ellos nunca tuvieron una oportunidad. Pero este último gran día es el día que responde esa pregunta.
y va a ser algo absolutamente maravilloso. Pero vamos a ver lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Vamos aquí a Marcos capítulo 4. Marcos 4, y esto es un paralelo de Mateo 13. Marcos 4 y versículo 10. Marcos 4, 10. Y esto es algo muy interesante lo que dice aquí. Ahora, eh, los protestantes deberían de leer esto porque ellos creen que Jesús está tratando de salvar a cuanto sea posible ahora, como este llamado pastor Jeffries de la iglesia en Dallas, que dice, si usted no es parte de esta iglesia, usted se va a quemar en el infierno para siempre. ¿De verdad? Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Aquí en Marcos 4, versículo 10. Ahora, cuando él estuvo solo, aquellos quienes estaban a su alrededor con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a ustedes les ha sido dado saber el misterio del reino de Dios. Es el misterio del reino de Dios. Es el plan de Dios. Y, aquí en Marcos es el reino de Dios. Dice, pero para aquellos que están, dice, pero siempre lo habló en parábolas, eh, lo habló en un lenguaje que podían escuchar, pero no entender, que lo podían ver, pero no percibir. Y es lo que dice. Pero para aquellos que están fuera, todas las cosas son hechas en parábolas para que viendo no puedan ver y no percibir. Y oyendo puedan oír y no entender. No que sean convertidos. ¿Convertidos? ¿Qué nos dice esto? Acerca de Jesús tratando de convertir a todas las personas que se puedan. No, no. Estos son los primeros frutos, los pocos. Y son los pocos que aman a Dios y que guardan sus mandamientos, que se han arrepentido, que reciben el Espíritu, que han recibido el Espíritu Santo. Pero para el resto del mundo no ha sido dado todavía. ¿Pero qué va a hacer Dios con el resto del mundo? Precisamente por eso, vamos a ver que el último gran día es algo fantástico. Veamos lo que dice aquí. No sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Es algo impresionante. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a continuar. Tenemos que entender que a través de la Biblia, Dios nos ha dado un poquito de entendimiento aquí y acá y en otras partes acerca de su plan. Pero la estructura sobre la cual todas las escrituras que tienen que ver con el plan de Dios es la estructura de los días santos de Dios, la Pascua y todos los días santos de Dios. Vamos ahora a Isaías 14. Porque algunas personas podrían preguntarse si Dios tiene un propósito para ellos. Y si no los va a salvar, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con sus vidas? ¿Fueron vividas sus vidas en vano? Isaías 14. Vamos al versículo 24 de Isaías 14. Isaías 14, 24. Y esto es lo que dice Dios. Y la única manera que vamos a saber lo que Dios dice es al arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, amando a Dios, guardando sus mandamientos y conociendo su camino. Porque de otra manera, las personas nunca entenderían. Versículo 24, Isaías 14. El Señor de los ejércitos ha jurado.
Ahora, la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y lo que ha dicho, eso va a suceder. Ha jurado diciendo, ciertamente lo he pensado. Pero ¿cómo piensa Dios? Nosotros sabemos que planeó crear a Adán y Eva y de ahí viene toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Cuál era su plan? ¿Por qué empezó eso? ¿Por qué se reveló Lucifer? ¿Por qué se reveló Lucifer cuando él supo que los hombres iban a ser creados en su propia imagen? Ciertamente como lo he pensado, así sucederá. Porque si Dios dice, como dice en Juan 7, que cualquiera que cree en Él puede ser convertido, puede llegar a ser convertido, recibir el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿y qué si murieron antes de que Cristo siquiera viniese? Y eso en realidad es una gran mayoría de las personas. 4000 años de historia humana. Dice, así sucederá y como me he propuesto, así permanecerá. Y luego da el ejemplo de Asiria. Y dice aquí en el versículo 25, que yo quebraré a Asiria en mi tierra y sobre mis montañas, y la pisotearé bajo pie. Hizo esto en los días de Ezequías. Hizo algo fantástico. Todos los ejércitos de Asiria estaban llegando a Judea para atacar a Jerusalén, para llevarse todas las riquezas y todo, para llevarse todo el pueblo en cautiverio. Pero Ezequías fue delante de Dios, lloró profundamente a Dios y la respuesta fue de Dios que él se iba a encargar de eso. ¿Y qué sucedió? Esa misma noche. Y esto nos muestra realmente el poder de Dios, porque lo que dice Dios es lo que va a hacer, lo que Él piensa y lo que Él se propone, eso va a suceder. Y aquí dice, el versículo 25, que yo quebraré a Siria en mi tierra. Y lo hizo. Esa misma noche, después de que oró Ezequías, eh, eh, toda la armada de 120,000, todos murieron mientras estaban durmiendo. Ahora, los reyes y generales, ¿verdad? Se levantaron porque Dios no los mató, porque Él quería que ellos vieran su juicio contra ellos. Cuando se levantaron, estaba todo callado. ¿Cómo es eso que no podemos oír a nadie? Y entonces abrieron su tienda y miraron y vieron que todos habían muerto, todos los soldados, todos muertos. Este es un buen ejemplo de cuando Dios dice que va a hacer algo, se va a llevar a cabo. Y como dice aquí, como me he propuesto, permanecerá. Ahora vamos a Jeremías. Jeremías 51. Y esto es muy interesante, porque esto nos dice que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito, pero Él tiene que revelarlo. Y Él tiene que abrir nuestras mentes a ello, porque está oculto en la palabra de Dios. Vamos a Jeremías. Jeremías 51, 29. Versículo 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento del Eterno, todo el propósito del Eterno.
¿Alguien se va a oponer al pensamiento, al propósito de Dios? ¿Alguien le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? Y dice, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella, en desolación. Ahora, eso no sucedió por cientos de años. Eso sucedió con los medos, pero ellos no destruyeron a Babilonia. Y siguió el imperio y finalmente fue destruido. Ahora vamos a otra escritura. Porque lo que Dios se propone lo va a llevar a cabo. Y es el propósito de Dios. Así es de que veamos lo que Dios tiene propuesto para nosotros, el plan para nosotros. Vamos a Efesios, porque nosotros somos parte de ese plan. Vamos a Efesios 1, con el Espíritu de Dios, de conocer la verdad, de conocer los días santos de Dios, el sábado, todas las cosas que Dios nos dice que hagamos. Y tenemos que entender que Dios está directamente y a través de Cristo y a través de su Espíritu está interviniendo en nuestra vida para bendecirnos, para guiarnos, para enseñarnos su palabra, para darnos entendimiento, para prepararnos para la primera resurrección. Pero la primera resurrección es solamente en preparación para el milenio. Pero el milenio solamente es en preparación para el último gran día, como vamos a ver. Es como el universo. Uno lo ve acá y aquí está la Tierra y está todo aquí y se ve uno, bueno, es algo maravilloso, pero después ve las estrellas y después en el telescopio Hubble le dicen, mira todo lo que hay allá. Y después viene el telescopio James Webb y todavía va mucho más, 13 billones de años luz. Y todavía está todo el universo, las estrellas, las galaxias. Pero aquí estamos nosotros, pequeños de nosotros que somos. Y vamos a leer ahí en Efesios 1, versículo 3, porque esto nos dice, nos habla acerca de nosotros. Versículo 3. Porque quiero que entendamos cómo fluye todo lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Y también cómo Dios está trabajando en su vida y en la vida de todos aquellos que han sido llamados. Y qué importante es que amemos a Dios, que guardemos sus mandamientos, que estemos cerca de Él a través de la oración, del estudio y hacer todas las cosas que son agradables a Dios. Porque es un propósito grandioso y maravilloso al que nos ha llamado para estar en la primera resurrección. Pero esto tiene que tomar lugar antes del milenio y el milenio tiene que tomar lugar antes, antes del último gran día. Y vamos a ver que el último gran día va a ser el día más grandioso. Efesios 1:3, perdón. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Y eso va a ser cumplido todo en la primera resurrección. Versículo 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Dios determinó que la iglesia iba a existir, que Cristo iba a ser el sacrificio y que Él iba a escoger a diferentes personas. Y todo esto fue determinado desde la fundación del mundo. Después el libro de la vida fue hecho y que nuestros libros, ahora nuestros nombres están ahora escritos en el libro de la vida, esperando la resurrección. Dice que como ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo. Y escuchamos, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es lo que Dios quiere para todas las personas en cualquier categoría en la que estén. Dice, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado en su plan, que Él concibió este plan antes de las eras del tiempo, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo.
de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Recordemos lo que acabamos de leer. Si lo dijo, es la verdad. Si Él lo dijo, Él lo va a llevar a cabo. Para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que todo el asunto de la gracia de Dios es que Él nos ha dado un un contacto directo, acceso directo a Él a través de la oración, a través del estudio, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo maravilloso. Y el mundo no lo sabe. Versículo 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Nuestros pecados son perdonados, pero Él también dice que les hablaba a los demás para que no entendieran y para que no se convirtieran y sus pecados no les fueran perdonados. Ahora, si como dice el cristianismo tradicional, está tratando Jesús, está tratando de salvar a todos cuando sea posible, no está sucediendo, pero tiene un plan maravilloso que todo está contenido en el significado de este día, de lo que va a suceder. Versículo 8, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos, versículo 9, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. Así es de que pensemos un momento en este. La próxima vez que usted esté en una prueba muy difícil, en una prueba terrible y difícil, nunca se olvide usted que de acuerdo a su propia voluntad y por su propia voluntad y por su propio placer, tenemos nosotros una relación con Él. De acuerdo a su buen placer, como dice aquí, el cual se propuso en sí mismo. Ahora, pensemos en esto. Precisamente por eso, la predicación del Evangelio son las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Versículo 10, que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos, y esto es a través de los días santos de Dios, pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Y eso es algo maravilloso, porque Él lo va a traer todo. Va a traer paz, va a traer conversión, va a ser absolutamente maravilloso. Versículo 11. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito. Aquí está otra vez su propósito, su voluntad, su propósito. Quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad, que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. Es algo maravilloso, precisamente por eso tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, el mundo no tiene el Espíritu de Dios, el mundo no puede entender, el mundo no tiene la Biblia y la puede leer, pero no sabe cómo entenderla. ¿Por qué? No sabe que es un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y que tenemos que ponerla toda junta. Entonces no hay manera de que ellos puedan entender. Vamos al cristianismo falso que está en el mundo. Veamos a todas las religiones que están en el mundo. Veamos a Satanás y a todos sus demonios y todo lo que ellos están produciendo y lo que han producido las naciones. Vamos a Isaías 29, porque aquí nos dice algo muy importante. Isaías 29, versículo 9. Dice, estén aturdidos y asombrados, y vamos a estarlo. Porque todas las cosas que estamos viendo se van a intensificar y van a estar peor, y nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que tener algo para poder sobrevivir, porque va a venir el tiempo donde van a venir buscando nuestras cabezas. Esa es la realidad. Estén aturdidos y asombrados, cieguen sus ojos y sean ciegos. Ellos están borrachos, pero no con vino, y tambalean, pero no por bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Él ha cubierto a los profetas
y a sus gobernantes y a los videntes. Está sellado. Y no sabe nada, es la realidad. Es como los protestantes, son solamente otra versión de la Iglesia Católica. Y solamente esperen y vean cuando venga el Papa a la escena para traer milagros y la bestia está en la escena. Todos los protestantes van a fluir a él, porque va a parecer como que ya va a haber paz. Y todos estos, eh, todas estas juntas, ¿verdad? De avivamiento, ellos creen que ahí está, es la realidad, pero todo esto va a ser un completo fracaso, un rotundo fracaso. Versículo 11. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un libro que está sellado. Y la Biblia está sellada, y eso es lo que ellos dicen también. El cual ellos dan a uno que es aprendido, diciendo, por favor lee esto. Y él dice, no puedo porque está sellado. Ahora, si lee usted algunas de estas cosas, sobre todo en el Antiguo Testamento, no se pueden entender a menos que usted entienda acerca del sábado de las fiestas santas de Dios. Y el libro es entregado a quien no es aprendido, diciendo, por favor lee esto. Y él dice, no soy aprendido. Y el Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas. Y eso, ¿no es eso cierto lo que hacen los protestantes y los católicos también con sus bocas? Y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina. Y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Versículo 14. Por tanto, he aquí procederé a hacer otra vez una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios perecerá, y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. ¿Y qué qué va a ser eso? Va a ser el último gran día, lo más grandioso que haya existido hasta ese momento. Vamos ahora a Apocalipsis 20, así como dice en Levítico 23, que el último gran día está mencionado dos veces, el octavo día. Ahora aquí en Apocalipsis 20 es una frase, solamente una frase. Y es una frase que nos da el resto de la historia. Pero sin este único versículo, no hay manera que podamos entender el plan de Dios. No hay manera que podamos entender el último gran día, Apocalipsis 20. Ahora ya hemos cubierto algunos de estos versículos, pero vamos a Apocalipsis 20 aquí directamente, porque lo mencionamos en el versículo 4, habla acerca de la primera resurrección cuando Jesucristo regrese. Pero pongamos atención a lo que dice en el versículo 5. Versículo 4 dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿qué va a suceder cuando los 1000 años hayan terminado? Por eso hay una fiesta de tabernáculos y un último gran día. Después de ello, lo vamos a ver aquí en el versículo 5. Vamos a leer esta frase. Pero el resto de los muertos. Ahora, ¿quiénes son el resto de los muertos? Todos aquellos que no fueron llamados en su tiempo de vida física, desde la creación hasta, hasta el principio del milenio. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo. Y esto nos dice que todos aquellos que han vivido y muerto van a vivir de nuevo. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados.
Así es de que es la primera resurrección, viene primero, pero hasta el primer, realmente no va a haber resurrección durante el milenio. Va a ir, va a obedecer a Dios y entrar en el reino de Dios, o va a ir a Gog y Magog y morir y ser enterrado, como a los que no obedecen. Así es de que estas tres frases, ¿verdad? El octavo día será una santa convocación. En el octavo día habrá otro versículo que dice que habrá una santa convocación. Y la tercera indicación está aquí. Dice, pero el resto de los muertos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que son de Cristo van a ser resucitados en su venida. Ahora, ¿qué hay acerca del el resto de los muertos de toda la humanidad? Vamos a tomar una pausa y regresamos, y entonces vamos a ver algo asombroso, porque hay unas escrituras que nos muestran exactamente lo que va a suceder, pero pero son muy pocas. Así es de que tomamos una pausa y volvemos.